Muchas gracias. Bueno, perfecto. Vamos a colocar aquí un modo de presentación nuestra primera web. Bueno, esta web corresponde al momento uno, la observación como técnica de evaluación. Ya les informado, mi nombre es Karina Vides Cano, su directora del curso de observación y entrevista. Vamos a manejar una agenda muy práctica. Primero es el saludo de bienvenida. Segundo, las generalidades del curso. Tercero, la observación como técnica de evaluación. Y por último, las orientaciones de la fase 2, desarrollo del TINS y las CIPAS que se van a desarrollar en el curso de observación y entrevista. Bienvenidos al curso de observación y entrevista. Es un curso metodológico, 50% teórico, 50% práctico. Es un curso que, aunque tiene un nombre bien hermoso, la observación y entrevista, ya que la observación y la entrevista son piezas o herramientas fundamentales para el quehacer del psicólogo como tal. En cualquier contexto en que nosotros nos desarrollemos, ya sea clínico, eh, educativo, judicial, comunitario, organizacional, nuestras herramientas fundamentales es la observación y una entrevista, pero la observación como un método científico y la entrevista psicológica. Vamos a conocer quiénes son los docentes asignados a esta red de curso que estarán acompañando a lo largo de este periodo 1604-2025. Tenemos a la profesora Luisa Fernanda Restrepo. Ella está ubicada en la zona centro Boyacá, en el SEAD Tunja. Ella tiene asignado 285 estudiantes. Muchos de los que se encuentran en sala son estudiantes de la profesora Luisa Fernanda Restrepo. También tenemos asignada a la profe Orfa Dionis Céspedes. Ella está ubicada en el centro occidente. En el SEAD Medellín tiene 10 estudiantes asignados. Y también tenemos a la docente asignada, su servidora, Karina Vives Cane. Yo estoy ubicada en la zona Caribe, en el SEAD Valledupar, y tengo asignado 220 estudiantes. Generalidades del curso. Este curso lleva por nombre Observación y Entrevista. Es del tipo metodológico, que quiere decir que es 50% teórico y 50% práctico. Aquí en este curso va a ser el primer abordaje, el primer encuentro que ustedes tengan con prácticas en el programa de psicología a través de un simulador, que es el simulador de la cámara Excel, un laboratorio que ya ustedes tuvieron la posibilidad de hacer un primer acercamiento, reconocer todos esos entornos que se desarrollan en el dispositivo. Por eso lo desarrollamos en la primera actividad o la primera fase, para que ustedes vayan haciendo ese reconocimiento, para que el mismo, la misma dispositivo los reconozca a ustedes. Y aquí debo hacer un paréntesis porque es necesario que ustedes, los que no lograron hacer este desarrollo de esta revisión del dispositivo cámara de Excel que está anclado en la fase número 4, que es la práctica simulada, lo realicen. Ya cuando vayamos nosotros a la fase número 4, ya ese dispositivo te tiene que haber reconocido para que tú puedas realizar esas prácticas. Es importante también mencionar que ustedes como tal deben tener su correo institucional debidamente activo. Vamos a encontrar estudiantes que nunca han dado nunca han utilizado su correo institucional. Resulta que para poder realizar esa práctica simulada en la cámara de Excel, usted debe tener su correo institucional activo. Así que ese estudiante que no tiene el correo activo debe escribir a soporte.tecnico@unad.edu.com o soporte.campus@unad.edu.com.
buscando que le activen su correo y ustedes puedan desarrollar de manera normal su práctica simulada en la cámara Excel. Recordar también que las prácticas simuladas no son aplazables. Hay un día y una hora exacta en que ustedes tienen que desarrollar su práctica. Se les estará enviando a través de los CIPAS, con los docentes, a través de cuando se abra el paso, la fase número 4, en el mensaje que le coloca su docente al abrir ese foro, se les estará compartiendo la data del día y la hora en que le corresponde a usted con su grupo colaborativo presentar la práctica simulada en la cámara GES. Aquellos estudiantes que elaboran y que le toca realizar o que están programados a realizar su práctica en un horario particular, pues van a tener tiempo de solicitar permiso por lo largo de esas 2 horas en el que se desarrolla su práctica simulada. Más adelante, a través de la segunda web, estaremos socializando un poco más cómo se va a desarrollar esta práctica. Igual lo vamos a realizar en los CIPAS que ustedes van a desarrollar, que ustedes van a tener con sus docentes asignados. El campo de formación de este curso es un campo de formación disciplinar, hace parte de este componente. El número de créditos son 3 créditos académicos. Él está anclado en el 4.º periodo académico. Tenemos estudiantes de 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º periodo académico desarrollando el curso de observación y entrevista. El núcleo problemático en el que se desarrolla este curso es salud comunitaria y convivencia. Propósito de formación de este curso es promover en el estudiante el programa de psicología, la planeación, diseño, aplicación y comprensión de la observación y la entrevista psicológica como técnica de evaluación, con sus herramientas de registro, donde encontramos también fases, tipos de preguntas, diferentes enfoques y distintos campos de aplicación de la observación y la entrevista, desde una perspectiva transversal a todos los contextos mediante el estudio de un caso. Aquí nosotros vamos a trabajar a través de un estudio de un caso. Nuestro propósito de formación es a través de estudio de caso. Este caso se estará compartiendo con el estudiante a partir de la actividad número 3, donde ustedes comienzan a desarrollar un formato de entrevista. Ese formato de entrevista, después de ser retroalimentado y calificado por su docente asignado, es el formato de entrevista que ustedes van a desarrollar en su práctica simulada o les va a servir como herramienta para tu práctica simulada en la cámara de Excel. En la cámara de Excel, usted va a desarrollar el rol de psicólogo, diferentes contextos. Dependiendo del caso, el que maneje su docente, usted escoja su docente, usted se va a desarrollar como un psicólogo organizacional, o un psicólogo clínico, un psicólogo comunitario, un psicólogo educativo. Hay diferentes contextos, diferentes casos que podemos desarrollar a lo largo de este periodo académico y ya usted llegará a acuerdos con su docente asignado o el docente, perdón, escogen el contexto en el que se va a desarrollar ese caso, caso que con objeto de estudio a lo largo de este periodo académico, y dependiendo del caso que coja su docente, usted va a asumir un rol, el rol de psicólogo desde el contexto tal. Este caso lo vamos a trabajar en la fase número 2, número 3, número 4 y número 6. Contenido del curso. Bueno, el primer contenido del curso está anclado al registro 1, identificación de las diferentes herramientas de registro e implementación de la observación y la entrevista psicológica como técnica de recopilación de la información y evaluación en diferentes contextos. Ese es el primer resultado de aprendizaje, que está anclado a la actividad 1 y 2. El resultado de aprendizaje número 2 es la aplicación de distintos instrumentos de observación y cuestionarios con tipologías de preguntas que integran una entrevista psicológica como herramienta fundamental para el trabajo del psicólogo en diferentes contextos. Y el resultado de aprendizaje número 3 es analizar una observación y una entrevista psicológica con sus fases y enfoques que posibiliten la lectura o interpretación de realidades psicosociales en diferentes contextos. Así que hasta aquí estamos bien. ¿Tiene alguien algún tipo de pregunta?
¿Todas las preguntas están bien? Sí, hasta el momento sí, señora. Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con... Un segundito. Qué pena, profe, una pregunta. Sí, claro. ¿Esas prácticas solamente van a ser simuladas como tal? Cuando hablamos de prácticas simuladas es porque lo vamos a hacer a través de un dispositivo que es la cámara de Excel. Es un laboratorio que está anclado en la fase número 4. Tú lo vas a encontrar. Si tú realizas una exploración consciente por cada una de las fases o actividades del curso, tú te vas a encontrar que en la fase número 4, que lleva por nombre práctica simulada, tú ahí vas a encontrar uno donde dice cámara de Excel, estudiante, y ahí ya tú debiste haberlo hecho para hacer ese reconocimiento que hace parte de la actividad número 1, tú vas a encontrar que hay un espacio donde dice salas. En esas salas se van a programar las salas de cada uno de los grupos colaborativos con sus docentes asignados. Va a ser un día y una hora en que usted va a desarrollar su práctica simulada. Esa práctica simulada usted va a ser acompañada por su tutor y a través de esa práctica simulada usted va a asumir el rol de psicólogo en diferentes contextos. Ya dependiendo del caso que escoja su tutor como objeto de estudio a lo largo de este periodo académico, usted va a desarrollar ya sea psicólogo desde el contexto organizacional o psicólogo desde el contexto clínico, o comunitario o educativo. Ah, ok, señora, ya me quedó un poquito más claro. Perfecto, entonces continuamos. Estrategias de aprendizaje. Todos y cada uno de los cursos que usted matricula aquí en la universidad tiene diferentes estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje de este curso están basadas en estudio de caso y son 6. La primera es la comprensión analítica, que ya bueno, tuvimos que haberla realizado hasta ayer, 1 de septiembre. Ya hoy comenzamos el proceso de calificación, o sea, de retroalimentación de esta primera fase. Tenemos en ejecución la fase número 2, que es la planificación y reporte de una observación, que va con un cierre hasta el 22 de septiembre. Tenemos la fase número 3, que es la elaboración de preguntas para una entrevista. Ya aquí hay un estudio de caso en esta fase número 3. Ya aquí su docente asignado le compartió el estudio de caso y esa va hasta el 13 de septiembre. Tenemos la fase número 4, que quise colocarla en otro color, en un color doradito, porque es nuestro componente práctico, la práctica simulada, y va hasta el 3 de noviembre. Tenemos la fase número 5, que es apropiación teórica contextualizada, y hasta el 24 de noviembre. Aquí en esta es una prueba objetiva cerrada, o sea, un cuestionario que les sirve a ustedes como herramienta fundamental para prepararlos a su saber pro, ¿ya? Y tenemos la fase número 6, que es la generación analítica, que es un resumen de lo acontecido en la fase número 3 y en la fase número 2, 3 y 4. Esta es una prueba objetiva abierta, es su actividad número 6, o sea, su examen. El plan de evaluación es por momentos. En el momento inicial, como ya les había contado, está la comprensión analítica, que tiene un valor de 25 puntos. Está la evaluación intermedia, que es la fase número 2, que es la planificación y reporte de una observación, 90 puntos. Está la fase número 3, elaboración de preguntas para una entrevista, 90 puntos. Está la fase número 4, componente práctico, práctica simulada, 90 puntos. Fase número 5, aquí hay un error. Apropiación teórica contextualizada, aquí son 80 puntos. Y evaluación final, prueba objetiva abierta, que es nuestro examen final, que tiene un valor de 120. En la información, en el entorno de información, ustedes van a encontrar la programación de sus web conferencias para que se agenden. La primera hoy está con la resultado de aprendizaje, el 1, que es identificar las diferentes herramientas de registro
implementadas en la observación y la entrevista psicológica como técnica de recopilación de la información y evaluación de diferentes contextos. Esa está anclada a la fase número 2 y se está desarrollando hoy para el 2 de septiembre. Tenemos la resultado de aprendizaje número 2, que es aplicar distintos instrumentos de observación y cuestionarios con tipologías de preguntas que integran una entrevista psicológica como herramienta fundamental para el trabajo del psicólogo, que hacer del psicólogo en diferentes contextos. Esta la tenemos programada para el 23 de septiembre a esta misma hora. Está el resultado de aprendizaje número 3, que es analizar una observación y una entrevista psicológica con sus fases y enfoques que posibilitan la lectura e interpretación de realidades psicosociales desde diferentes contextos. Esa la tenemos proyectada para el martes 14 de octubre a la misma hora. Sé que esta hora se le dificulta a varios de ustedes porque están en medio de su jornada laboral, muchos de ustedes. Así que en las web conferencias se graban y se comparte la grabación en los entornos de comunicación que tenemos con ustedes, sobre todo pues en el entorno de información, pero también nos compartimos por correo interno del curso, por los diferentes canales de comunicación que tienen su tutor asignado, como grupos de web, grupos de Teams y por los foros de trabajo colaborativo. ¿Hasta ahora estamos bien? Esa primera parte, ¿hay preguntas? ¿Todo Por claro? mi parte, no, tutora. No, hasta tutora, ahora muy claro todo. Todo claro. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí vamos a entrar a nuestra primera web conferencia, que lleva por nombre la observación como técnica de evaluación y que está anclada al la primera resultado de aprendizaje número 1. Lo primero que ustedes van a hacer en esta fase número 2, que lleva por nombre planificación y reporte de una observación, consiste en realizar una lectura concientizada de cada una de las referencias que nosotros estamos compartiendo para esta actividad. ¿Qué pasa? Si ustedes entran a desarrollar la primera actividad sin haber realizado una pregunta, con una lectura consciente de estos recursos, ustedes van a tener muchas más preguntas de las que tienen en este momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí, en cada una de las lecturas, les van a permitir a ustedes eh, conocer cómo se desarrolla una observación científica y cómo se desarrolla una observación científica de diferentes contextos. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para planear una observación? Para planear primero la observación, porque primero debemos planear la observación que está en el anexo número 1 y después reportar la observación que es el anexo número 2 o el Excel que les compartimos, los que muy juiciosos han estado revisando, perdón, muy juiciosos desarrollaron ya digamos, la revisión de esas fases número 2, ¿cierto? Entonces, ahí se dan cuenta que no solamente está la guía, sino que compartimos dos anexos. El anexo número 1, que va a servir para planear la observación, y el anexo número 2, que va a servir para registrar lo observado. Lo primero es leer consciente todas las lecturas que estamos compartiendo nosotros en este momento. El paso número 1, puede que nosotros ya leímos, nos quedó claro, cada estudiante debe proponer la primera semana y publicar en el foro un fenómeno psicológico social que resulte interesante y que sea observable. ¿Qué ejemplo? Ustedes pueden sentarse en una cafetería y observar la interacción de dos personas que están merendando, que están desayunando, que están en una familia realizando alguna labor como desayunar, o encontramos en cafeterías
personas que llevan su computador y hacen su trabajo en un lugar como la cafetería, o encontramos reuniones sociales dentro de una cafetería, pero también podemos irnos a observar a una biblioteca. Nosotros también podemos observar en el supermercado o también podemos observar en el lugar del trabajo de nosotros, ¿cierto? La interacción de su jefe con la cajera, la interacción de su jefe con la recepcionista, la interacción de un compañero con las señoras de servicios generales, la interacción. Pues, hay diferentes contextos en el que ustedes pueden realizar una observación, pero ojo, debe ser un fenómeno psicológico, o sea, algo que nos permita a nosotros, como psicólogos de formación, recoger la información necesaria para que sea nutrida nuestra observación. Nosotros no vamos a observar algo que no sea objeto de observación, o sea, debemos tratar de enfocar nuestro trabajo en algo que sea nutrido, que nos pueda nutrir ya nuestra observación científica. Bueno, también podemos observar expresiones emocionales en un evento específico. Judy, bueno, como estoy compartiendo, no me doy cuenta quién está alzando la mano. Vamos a tener otro espacio también de preguntas, así que anota tu pregunta en el chat, la tienes pendiente y en el momento en que pasemos, ya terminemos esta segunda fase, contesto todas las inquietudes que ustedes tengan. También podemos observar expresiones emocionales en un evento específico. Ustedes saben, por ejemplo, hay momentos dentro, sobre todo del trabajo, donde tenemos picos de atención. Vamos a poner un ejemplo, aquí en la universidad, nosotros el pico de atención con los estudiantes que tenemos son los sábados, ¿cierto? Pero en el banco hay unos horarios específicos en donde se realiza, perdón, donde se realiza donde hay mucha más gente eh, eh, con el que nosotros debemos estar interactuando o cuando el cajero o todos los que viven o perdón, los que trabajan dentro del banco tienen mayor movimiento, mayor trabajo. Y esos picos podrían ser de 9:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, esos espacios en donde hay mucho más movimiento de personal. Es un espacio en que nosotros podemos tomarlo también para observar cuáles son las expresiones emocionales de los cajeros o de las señoritas o del jefe de cuenta donde tiene más trabajo, o si podemos observar un sitio de mayor afluencia como la registraduría, también podemos o cuáles son los lugares donde mayor afluencia existe en los centros comerciales los fines de semana, ¿cierto? Entre muchos, pero debemos buscar un lugar, un sitio y personajes específicos que nos permitan nutrir nuestro producto académico. Una vez en que ya nosotros escojamos el sitio, y el contexto de nuestra observación, vamos a diligenciar nuestro cuadro de planeación de la observación, que es el anexo. Ahí vamos a planear. Nosotros ahí, ese formato no es para construir nuestra observación, no es para diligenciar nuestra observación como tal, no es llenarlo de observación. Ahí lo vamos a planear nuestra observación. Y en el paso número 3, ahí sí, debemos escoger un solo instrumento. Si ustedes se dan cuenta, los que han sido juiciosos en revisar el Excel, vamos a encontrar diferentes casillas, ¿cierto? Y en las diferentes casillas solo vamos a escoger una sola herramienta de registro de nuestra observación, que es el Excel número 2. Es importante revisar lo que nos dice Fernández Ballesteros sobre la observación. Fernández Ballesteros nos dice que es aquello que se hace con cualquiera de los procedimientos y técnicas de recogida de información que requiere la percepción deliberada de comportamientos emitidos por uno o unos sujetos, realizada por una observación entrenada mediante protocolos preparados al efecto que permite una anotación sistemática en una situación natural o análoga.
No necesariamente la persona tiene que ser psicólogo para poder realizar una observación científica, pero sí debe estar entrenada para hacer una observación científica, ¿cierto? La observación nosotros la hacemos con nuestro sentido. ¿Y cuál es el sentido más importante que nosotros tenemos para realizar la observación? ¿Quién me contesta? Una sola persona. La vista. La Así es. vista. La vista. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces pasamos ahora al formato de registro de la observación. Esto es lo que nosotros le compartimos en el documento, ¿cierto? Ustedes ya lo han revisado, el formato de registro de la observación. Y aquí nos dice la observación, relación observador-observado. Selecciona una de las siguientes opciones: participante, no participante o allegado. Ahí solamente vamos a escoger uno solo. Participante es cuando nosotros realizamos una observación y nuestro observado sabe que nosotros lo estamos observando. En este caso, debemos hacerle diligenciar el consentimiento informado. Tratemos que esta observación la hagamos con personas mayores de edad, porque cuando nosotros hacemos una observación con un menor de edad, nosotros debemos diligenciar el consentimiento informado y hacerlo firmar por su tutor, o la persona, papá, mamá, o la persona que tenga su patria potestad, ¿cierto? En este sentido, cuando nosotros observamos a alguien y él sabe que nosotros lo estamos observando, se llama observación participante. La observación no participante es cuando nosotros estamos observando a alguien, literal, te sientas en una cafetería, te puedes observar una dinámica familiar, dos, tres personas que están desayunando, quieres observar eso, te parece interesante, nutrido para tu ejercicio académico, revisar cómo el niño o el adolescente no quiere estar ahí compartiendo con los papás, sino quiere irse con los amigos a jugar videojuegos, o bueno, eso es lo que tú estás tratando, escuchando la conversación de lo que está sucediendo, la dinámica familiar, y es observar, ¿cierto? Es un evento observado. Entonces, en este caso eres no participante, tú no estás incidiendo, ellos no saben que tú estás observando. Y observación de allegados, voy a colocar un caso particular, y es cuando nosotros estamos realizando un acompañamiento psicológico a un niño que todos los días llora. En el momento en que la mamá le va a servir el desayuno, y se rehúsa él desayunar para irse para el jardín infantil. Cuando nosotros en el momento del desayuno no estamos, como psicólogos no estamos en ese momento en la casa, nosotros debemos hacerle llegar o que el que diligencie este formato es la mamá o el papá. Entonces, cuando hablamos de allegado es porque hay un vínculo con la persona en la que nosotros, la persona que nos está observando. En este caso, el que está diligenciando ese formato de planeación de la observación es la mamá o la papá, o el papá o la mamá, o una persona cercana a nuestro ser. Unidad de análisis. Aquí nos dice que debemos seleccionar uno de qué es lo que nosotros vamos a observar. Entonces podemos observar atributos, conductas, interacciones entre dos personas o productos de las conductas. Ahí debemos solamente escoger uno. Entre productos, les dije, entre atributos, conductas, interacciones y productos. Muestreo. ¿Cuándo y a quién voy a observar? Tú, ¿a cuándo lo vas a observar y a quiénes vas a observar? Entonces nosotros debemos definir, aquí en este caso nosotros vamos a definir cuánto tiempo va a ser la observación. Si nosotros lo vamos a observar media hora, una hora, 15 minutos, en qué situación nosotros vamos a observar. Si va a ser en una cafetería, en el lugar de trabajo, que es en el banco, o en la casa, o en el lugar y en la situación en la que tú vas a observar. Entonces, tú vas a observar media hora a mi esposo
realizando su declaración de renta, porque eso es un momento terrible para él. Frunce el ceño, se estresa, maldice. Pues, es un lugar, un momento en el que nosotros nos interesa observar porque nos va a nutrir nuestro producto académico. Lugar de la observación, ¿dónde observar? Si en situaciones naturales o en situaciones artificiales. Situaciones naturales es cualquier lugar, ¿ya? Situaciones artificiales es cuando nosotros como psicólogos interferimos en el lugar de la observación. Voy a colocarles un ejemplo. Cuando nosotros queremos revisar el nivel de fobia que puede tener una señora en las cucarachas, y ahí juega un papel fundamental la cámara de Excel, organizamos un escenario particular donde la señora va a estar ahí, nosotros vamos a estar en la cámara de Excel observándola, ella entra a una sala, se relaja, le damos una revista para que lo lea y comenzamos a manipular la situación y comenzamos esos bichos, ¿cierto? Para saber qué el nivel o qué tanto ella puede tolerar las cucarachas. ¿Qué pasa cuando ella ve una cucaracha? Se estresa, hiperventila, se puede desmayar, puede tener un ataque de pánico. Y esa es la observación en situaciones artificiales, cuando nosotros manipulamos la situación para generar esas conductas que queremos observar. Unidad de medida, solo se debe escoger una entre la ocurrencia, el orden, la duración o la frecuencia de la conducta en que vamos a observar. Y la técnica de registro, tenemos diferentes técnicas de registro como los registros narrativos o diario de campo, que es el que más utilizamos nosotros los psicólogos, las escalas de apreciación, los registros de conducta, las matrices de interacción. Hola, ¿todavía están aquí? Sentí algo Profe, extraño. estaba sin sonido, pero ya Sí, la veo. señora. ¿Hasta dónde me escucharon? Em, Donde iba tutora estaba bien. sí, fue que tal vez se fue el internet o algo, pero ya. Sí, se quedó Sí, sentí que se me paralizado. había ido el internet, sentí que se me había ido el internet. Sí, Bueno, yo me di cuenta, pero yo esperé un momento a que regresara. pero como regresó de inmediato. Bueno, perfecto. Entonces, Señora, llegamos problema. hasta, quería saber si llegamos, si ustedes me escucharon hasta a técnicas de registro. ¿Sí me Una escucharon? parte de esa escuché. Bueno, entonces hasta ahí llegamos, ¿cierto? Sí, Bueno, señora. técnicas de registro que observar, tenemos diferentes técnicas de registro, tenemos los registros narrativos, o sea, los diarios de campo, las escalas de apreciación, los registros de conducta, las matrices de interacción, las mapas de conducta, y esos son los que nosotros como psicólogos utilizamos para registrar nuestra observación. Yo les voy a estar explicando uno por uno. Vamos a adentrarnos, por favor, me colaboran con los micrófonos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activo? Muchas gracias. Tenemos a alguien con el micrófono activo, no puedo silenciarlos porque estoy presentando. Bueno, entonces, como aquí dice la relación observador-observado, ya yo les expliqué que la observación no participante, hacemos referencia a aquel que es independiente al observado, o sea que nosotros, nuestro observador no conoce que nosotros le estamos haciendo la observación. O sea, él no tiene conocimiento. En nuestra opinión, esto solo puede darse cuando el observador permanece alejado temporalmente, o sea, nosotros estamos en una mesa observando la interacción de una familia, él no sabe que nosotros lo estamos observando. La observación participante puede estar más o menos implicado en la situación, o sea, ellos saben, mami, yo te voy a observar.
Yo te voy a observar cuando tú estás haciendo el almuerzo, porque es un lugar, un momento en que tú te estresas, en un momento, un lugar, es el momento del día en que tú no estás de buen ánimo, siento que ese momento te alejas, dejas de comunicarte porque te toca hacer el almuerzo y en ese momento también te toca estar haciendo aseo. Entonces, él sabe, la madre sabe que nosotros les vamos a hacer la observación. Entonces, estamos implicados en la situación. Y allegada, como le dije, su madre, su marido, su maestra, una persona muy allegada a la persona que estamos observando, sabe que nosotros le estamos haciendo la observación y esta técnica o este espacio lo hacemos nosotros como observadores, eh, sobre todo para personas que están entrenadas, ¿ya? Y pues debemos minimizar el momento de la observación, la reactividad del sujeto. ¿Qué es atributos? Los atributos para que ustedes sepan cuál es la unidad de análisis que nosotros vamos a observar y que la unidad de análisis que ustedes van a escoger. Atributos es las características que se supone que están siendo expresadas por dicha conducta. Por ejemplo, cuando observo que alguien frunce el ceño, cuando yo les explicaba y les decía, si nosotros vamos a observar al papá haciendo la declaración de renta y en el momento que él está en el computador siempre haciendo la declaración de renta, él está ciñéndose con el ceño fruncido o preocupado o estresado o cuando está la mamá desarrollando el almuerzo, pero también está haciendo aseo porque ella tiene que tener el almuerzo exactamente a las 12 porque el papá viene a almorzar. Entonces, esos son atributos, ¿ya? Esos son atributos. Conductas, que son actividades motoras o verbales sin ningún tipo de atributo. Por ejemplo, frunce el ceño, camina rápidamente, grita, alza la voz, dice hola, se siente frente al computador por 5 horas. Esos son conductas, ¿ya? Interacciones son relaciones que se dan entre los individuos o entre individuos y un ambiente particular. Por ejemplo, la respuesta de los padres cuando el niño hace pataletas, cambio de estado de ánimo cuando llega a la estación invernal. Entonces, eh, la interacción de los papás, vamos a seguir con el ejemplo de la cafetería, en el momento en que el chico no quiere comer, cómo interactúa el papá, si el papá comienza pues, a decirle a la mamá que por culpa de ella, que el niño no quiere comer porque lo consiente mucho, o la mamá comienza a decir que es que no da para controlar al menor y que el papá no le colabora, que él se siente ausente de la situación. Los productos de conducta son resultados de un conjunto de actividades, por ejemplo, dibujos hechos por los niños de preescolar, un número de piezas producidas por un operario en un tiempo particular. Entonces nosotros vamos em, a observar cuando el operador Pepito Pérez, cuántos bloques construye, digamos que es una industria, construye de cemento en un momento determinado. ¿Ya? Entonces, eso es producto de las conductas. Entonces, resulta que Pepito Pérez en 2 horas es el operador más ágil que tiene la empresa y él construye 50 bloques en 15 minutos. Pero ¿cuál es su conducta? ¿Cuál es su expresión facial? ¿Cómo hace él? ¿Cómo se siente él en el momento? ¿Cómo está él? Produciendo y presentándose en ese momento en el lugar en que está desarrollando esa conducta. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que Pepito Pérez, en un tiempo determinado, él se aísla de su mundo, de su medio ambiente en el momento que está operando la máquina y que está produciendo reiterativamente 50 bloques en un tiempo determinado. Cuadro de planeación, entonces ahí vamos a colaborar, perdón, ahí vamos nosotros a colocar el muestreo de tiempo. Ya les dije que es el tiempo en que nosotros vamos a desarrollar la observación, la situación en que se está desarrollando la observación y los sujetos o el sujeto que nosotros vamos a observar. Entonces, la duración, 1 semana, un día, 1 hora. Las sesiones pueden ser 2, 3, 4, 5 sesiones. No necesariamente tiene que ser un día en que nosotros desarrollamos la observación, sino puede ser, perdón, un tiempo determinado
vamos a observar la dinámica de una familia desayunando, y lo vamos a hacer por 3 sesiones, todos los días a las 6 de la mañana. La dinámica de una familia todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30 que están desayunando, ¿ya? El muestreo de situaciones especifica las situaciones en las que se observará. Por ejemplo, si voy a observar las habilidades comunicativas de un adulto, deberá seleccionar la situación en la que debe interactuar con otros. Por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar, vamos a observar cómo se comunica el jefe de nosotros con todos y cada uno de los empleados o con ciertas secciones o departamentos de la empresa donde nosotros estamos laborando. Entonces podemos colocar podemos observar, por ejemplo, cómo es cómo son las habilidades comunicativas de nuestro jefe con el departamento de contable, cómo se comunica con el departamento de ventas, cómo se desarrolla con el departamento de marketing, ya, cómo es su comunicación. O sea, él se comunica de diferentes formas con los diferentes departamentos. Pero también tenemos que buscar unos horarios particulares, o sea, un muestreo de tiempo. Entonces puede ser en el momento en que estén juntas o unas horas específicas del día, porque nuestras conductas pueden cambiar dependiendo del horario en que nosotros estamos observando. Esa persona puede cambiar su conducta diferente dependiendo del horario en que nosotros estamos observando y a las personas con las que de que la persona se está comunicando. Y muestreo de sujetos se realiza cuando, al no poder observar todo un grupo, se selecciona un número pequeño representativo del grupo. Por ejemplo, si nosotros vamos a observar los hábitos de consumo de las amas de casa en Bogotá, seleccionamos 6 amas de casa por cada estrato socioeconómico. Lugar de la observación, como ya les dije, es un lugar natural, se define como aquella que se realiza en un ambiente ordinario, una empresa, un jardín infantil, un parque, una cafetería. Y en situaciones artificiales se refiere a la observación que se realiza en ambientes modificados, como ya les había colocado un ejemplo, el psicólogo infantil que requiere observar cómo se relaciona un niño con su hermanito, le da a los 2 niños un juguete para que interactúe en su consulta. Y ustedes pueden observar ahí, perdón, la imagen, pueden observar, ahí está una cámara en Excel de manera cómo se desarrolla. Entonces ahí encontramos a la psicóloga, tenemos 2, están ahí relacionándose, ahí vemos como un menor, una adolescente, y puede ser la mamá o otro psicólogo que nos está colaborando. Unidad de medida, que medir, qué unidad vamos a utilizar nosotros para medir si es la ocurrencia, el orden, la duración o la frecuencia. La ocurrencia se da o no se da la conducta. Si nosotros vamos a utilizar unidad de medida del orden, la conducta se da como estímulo o respuesta de la conducta. O sea, primero ocurre la conducta y después hay un estímulo dependiendo de la conducta. La duración, cuánto tiempo, cuántos segundos, cuántos minutos dura esa conducta. La frecuencia es cuántas veces en un minuto o una hora o un tiempo, que es el rango en que ustedes van a hacer la observación, se da esa conducta. Técnicas de registro, que es lo que vamos a estar nosotros ahora adentrándonos, explicarles en cada uno de las técnicas que tenemos para que ustedes plasmen la observación. Quiero hacer un paréntesis, un paro aquí para que ustedes, para contestar sus inquietudes en esta parte. No sé si hay, no sé si hay preguntas. Vamos a contestar 5 preguntas. Bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 4, falta una sola manito. Vamos a comenzar. ¿Cómo me aparecen aquí? Bueno, entonces comenzamos con Judith. Coméntame, Judith. Tutora, buenos días. Buenos días, Judith. Pues, teniendo en cuenta lo que hemos venido pues escuchando, tengo una pregunta y es que en mi contexto familiar, en el momento pues yo me encuentro fuera del país y estoy con una familia que está compuesta por 2 adultos
y 2 Ujú, niños, pero hay una situación en ujú, particular que me llama mucho la atención y es la conducta del niño menor que compone la familia. ujú. A mí me gustaría saber si es viable que yo realice la observación en este contexto. Quiero decir, Claro. el niño menor, le voy a explicar como más o menos para yo hacerme una idea, el niño menor eh, presenta una conducta bastante agresiva con los demás miembros Ujú, de la familia, pero ujú. con su madre no. Bueno, me estás describiendo una conducta observable. Sí, Ahí me está, sí te sirve porque es una conducta sí, observable. Ahí nosotros como tal, en esta primera parte es la observación, ¿cierto? Nosotros sí. como psicólogos debemos aprender a observar, ¿cierto? Y hacer una Ujú. entrevista. Este es el, digamos, el objetivo particular. Entonces, como tal, tú ahí estás observando, mm, tú tienes claro qué es lo que tú vas a observar, la conducta agresiva del niño tal en Sí, un contexto particular. Ya tú te darás cuenta si si su agresión ocurre más en el momento en que ellos van a desayunar, o en el momento que se van a alistar para irse para el colegio, o el fin de semana que están interactuando, jugando en el parque, en el patio, donde ellos ujú. consideren. Ese es un lugar, entonces ahí te está dando el muestreo de tiempo, el muestreo de lugar, el muestreo de situaciones, y ahí tú estás ya organizando tu observación. ¿Oíste? Vale, vale, tutora, muchas Perfecto, gracias. bien, listo. Seguimos entonces con ella, así. Buenos días, profe Karina. Ela, Buenos días. se A pronuncia, él. gracias. Sí, señora. Hola, Ela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, la acaba de escribir, pero de pronto no me quedó claro. Yo, literal, tengo un colegio frente a mi ventana, literal, horrible, por la dinámica, ¿no? De la llegada a la salida, bueno, es intenso. Pero la pregunta específica es, ¿yo puedo utilizar esa herramienta que tengo de observación frente a mi ventana sin, siendo observador no participante, sin Claro, total. necesidad de pedir autorización para hacer la observación? Claro, sí. Sí lo puedes hacer, Ah, porque ok, ahí estaríamos hablando de una observación no participante. Ellos no ok. saben que tú lo estás observando. Tú tienes una ventana, un gran ventanal donde tú puedes estar observando la dinámica de los menores, pero tú puedes estar observando la dinámica de los profesores con los estudiantes, puedes observar muchas cosas, o la dinámica entre profesores también podríamos estar observando ahí. ¿Ya? Ok, vale. Pues no sé, de pronto lo que más me llama la atención, y a veces lo hago, es a la hora de la entrada y a la hora de la salida, la interacción de cuando llegan los papás a dejar los niños, cuando regresan a recogerlos, eso sí lo he venido sin intención, sin intención Observando. se ha venido haciendo, y si hay como tres estructuras particulares que me llaman la atención siempre, entonces como que estaba pendiente de eso desde hace como 3 años sin darme cuenta. ¡Oh, qué horror! Soy una mirona, no me había fijado. No, No, pero tú es que no eres una mirona, tú eres una es, observadora no. científica. Pero, o sea, desde un punto de vista, ahorita lo analizo así, pero sin darme cuenta, ahora caigo en cuenta que sin darme cuenta los he estado mirando durante todo este tiempo, cuando llegan, cuando recogen, cuando salen la pataleta, él sí, él no, la evolución desde que empezaron, hace 3 años que eran pequeñitos, que lloraban y ahorita ya no lloran, sino entran chao y adiós, o sea, uy, horrible. Qué chévere, porque lástima, bueno, lástima en el sentido de que el curso tiene un tiempo en que pues inició ahora en agosto y se cierra en diciembre. Pero esa evolución que tú estás manifestando de cuando los niños eran menores, se hacían pataletas, de pronto no se querían bajar del carro, les costaba desapegarse de sus papás, pero ahorita cuando ya crecieron, ya lo único que dicen es chao y chao, vete rápido porque mis compañeros se van a dar cuenta que tú Ujú, me vas a dar un beso. Eso es muy interesante, muy sí. interesante. Pero te invito a que te centres en un estudiante particular, si lo que vas a observar es un estudiante particular, por una semana. Mira si esa conducta es reiterativa por la misma semana. Si todos los días el niño hace la misma conducta, todos los días, tiene las mismas
conducta día tras día. ¿Cuál es su dinámica con el papá? Si el que lo lleva es el papá, si el que lo lleva se viene en una ruta, si que de pronto Ujú. lo lleva a un particular. ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, Ah, seguimos. ya sé quién. Ya. Gracias, profe. Sí, bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Y ahora tenemos a Ana Beatriz. Hola, Ana Beatriz. Mucho gusto, tutora. Me agrada mucho poder oírla y estoy muy feliz de poder hacer parte de este curso tan importante. Es básico para nuestra carrera. Tutora, lo que pasa es que cuando estaba explicando lo de técnicas de registro, tuve que abrir la puerta acá a recibir algo y no me quedó muy claro. Entonces dice que debemos seleccionar las opciones de registro narrativos, escalas de apreciación. ¿A qué se refiere? Digamos, si yo voy a observar el comportamiento, digamos, cómo actúan unas vendedoras, por ejemplo, en un centro comercial, ¿qué técnica de registro estaría, o sea, Bueno, usando, ¿no? exacto. Ahí me estás hablando de varias cosas. ¿Por dónde te quedaste? Lo de técnicas de registro, solo lo de Bueno, técnicas de registro. bueno, mira, hay diferentes técnicas de registro. Dependiendo de lo que tú vas a observar, porque ya tú cuando ya estés diligenciado, ya la unidad de análisis, el muestreo que tú vas a utilizar, el lugar, si es una observación natural o no es natural, porque tú lo que estás es manipulando la situación y la unidad de medida, ahí tú te va a quedar fácil escoger la técnica de registro. ¿Por qué? Porque si lo que tú vas a observar es la interacción de papá y mamá en el momento en que el niño está desayunando, pues ahí lo que tú vas a escoger es la matriz de interacción. O sea, cuando ya tú diligencias cada uno de estos apartados, a ti te queda fácil revisar cuál es la técnica de registro que tú vas a utilizar, que se adapta a lo que tú vas a observar. Em, yo les voy a Sí. explicar cada una de las técnicas, cada una de las herramientas, cómo se diligencia para que a ustedes les quede fácil reconocerlas y en el momento que estén planeando, porque aquí ustedes no van a colocar más, sino lo que les está preguntando el registro, el formato. Sí, sí. Ustedes no van a ampliar su observación aquí, porque esto es solo para planear. Aquí nos pregunta, ¿qué observamos? Por ejemplo, en la unidad de análisis. Seleccione una opción, si es atributos, si es conducta, si es interacciones o es producto de conducta. Aquí no vamos a colocar. Si nosotros vamos a observar atributos, lo único que vamos a colocar aquí son atributos. No vamos a Perfecto. colocar, nosotros no vamos a colocar atributos, porque Pepito Pérez frunce el ceño en el momento que está alistándose para irse para el trabajo. No, simplemente atributos, no más. ¿Bien? Perfecto. Gracias, tutora, muy amable. Listo, pues. Bueno, entonces seguimos con preguntitas. Ya tenemos a Darcy. Hola, Darcy. Doctora, buenos días, compañeros, buenos días. días. Le damos la bienvenida a nuestra profesora Orfa Céspedes. Bienvenida, mi profe Orfa. Continuamos. Tutora, pues digamos, yo conozco un caso o he visto un caso, pues claramente no soy participante de eso. Digamos que el niño llega del colegio y lo primero que hace, digamos, es como coger el teléfono. Y la mamita le dice que haga las tareas, una cosa y otra, pero él no hace caso, o sea, lo que hace es hacer mala cara o tratar mal a la mamá. Entonces, no sé Ya si tú eso estás fue. ahí, claro, ahí tú estás, ya tú estás, te está dando el contexto, te está dando un caso particular observar, ¿cierto? Entonces un niño, ya la conducta agresiva con la mamá, la interacción de la mamá con el menor en el momento en que él llega del colegio y coge el teléfono. O sea, situaciones en el momento. Muestra de situación en el momento que él llega del colegio. Esa es la situación. Llega al colegio y coge el teléfono. ¿Ya? Ahí está. El tiempo que tú consideres, ya sea 1 hora, 2 horas, que dure esa conducta. ¿Ya? Entonces ya tenemos muestra de situaciones, de tiempo, la conducta ya sabemos que es agresiva. ¿Ya? Bueno, pues. Tutora como tal, o sea, no sería necesario, digamos, hacer firmar el consentimiento. Si viven contigo,
Pues sí, porque Sí, si es cuando señora. llega, entonces sí es importante que la mamita te firme el consentimiento. Listo, sí, señora. En este caso sería una observación participante. Bien. Y la última pregunta, tenemos a Valentina. Buenos días, tutora y compañeras. Buenos días. Tutora, pues yo tenía una inquietud. Lo que sucede es que pues yo últimamente tenía un caso muy presente, o sea, muy cercano, con un primo que prácticamente pues habita con nosotros, es todavía menor de edad. Y pues todo empezó porque pues yo empecé a analizar el niño, de que el niño no podía concentrarse, no podía durar mucho haciendo ciertas actividades, era muy inquieto y demás. Entonces, pues yo le comenté a los papás que, o sea, le pusieran atención en eso porque estaba teniendo muchas dificultades en el colegio por lo mismo. O sea, se distraía muy rápido y demás. Él ya empezó un proceso como tal psicológico, ya pues a él le diagnosticaron que tenía TDAH. Dado este caso, o sea, yo puedo usar esa herramienta de los análisis que he tenido anteriormente con él, de las observaciones que he tenido con él, de su comportamiento. Bueno, pero tu déficit de atención tiene él, ¿ya? Sí, señora. Entonces, en el momento, tú puedes observarlo en el momento en que él está desarrollando sus actividades académicas, o sea, las tareas, ¿no? Lo que le toca hacer, los deberes académicos que él le dejan diariamente. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es la conducta de él en el momento en que está desarrollando sus deberes académicos? Entonces ya tenemos un muestreo de tiempo. Tú puedes hacerlo, que él dura desarrollando por su déficit de atención. Él dura lo que podría estar haciéndolo en 2 horas, lo puede estar haciendo en 4 o 5 horas. Entonces ahí está el muestreo de tiempo, de situaciones, el momento en que se está desarrollando los deberes, sujeto un menor de tal edad. Bueno, ya ahí tienes, digamos, como el contexto en que tú vas a realizar tu observación, ¿cierto? Sí, Es señora. importante que las personas que tengan la patria potestad o que tengan, o sean sus papás, te firmen el consentimiento informado. Bueno, Listo, sí, pues, señora. Muchas gracias, listo. profe. Vamos a continuar entonces con, dijimos que íbamos a resolver solo 5 preguntas. Vamos a dejar las últimas, bueno, la última, Alba. Vamos, Alba, la última pregunta. Profe, qué pena. En este caso, pues no cuenta así como digamos con parte sociable, muchos niños y eso. ¿Podría de pronto trabajar desde el punto con mi hijo? En este caso sería allegado, ¿ya? En este Ajá. caso sería allegado como tal, y sí, tú puedes observar a tu hijo, pero en este caso sería allegado, y que el papito, que es el papá de él, pues te firme el consentimiento informal, ¿vale? Sí, Uy, y vamos en a... este caso no puedo ser yo misma, ¿no? Bueno, vale, sí, ahí sí se puede, pero ya me di cuenta que no vas a poder obtener la firma del papito por ese, uy. Sí. Bueno, bien, no hay problema, no hay problema. Bien, bueno, continuamos entonces. Vamos a la... Listo, entonces aquí estamos con nuestras herramientas para registrar la observación. El más utilizado que nosotros tenemos, por favor, los micrófonos. Alba, creo que tiene el micrófono. Apagar los micrófonos. Alba. Lady, la que tiene. Listo. Ya, ahora sí. ¿Estás observando mi pantalla? Sí, señora. Bien, listo. Vamos a ponerlo un poquito un poquitico más amplio. Listo, aquí está. El más utilizado que nosotros como psicólogos tenemos, el que utilizamos en todos los contextos, es el diario de campo. ¿Cómo lo vamos a diligenciar? Pues ahí está fácil, la fecha en que nosotros vamos a realizar la observación, el lugar donde nosotros vamos a realizar la observación. Entonces, casa del observado en el barrio Panamá, ¿ya?
tema de observación, ahí nosotros tenemos que revisar si es frecuencia lo que nosotros vamos a observar, qué vamos a observar, si es la respuesta a una conducta, la interacción de dos personas, si es la frecuencia de una conducta particular. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a observar la frecuencia del llanto, la hora en que nosotros vamos a observar, vamos a realizar la observación, el objetivo, que es determinar la frecuencia del llanto de Maggie Simpson, ¿ya? Entonces, aquí, ¿el objetivo cuál es? Determinar la frecuencia del llanto de Maggie Simpson. Esto está anclado. Cuando hablamos del objetivo, nosotros estamos anclados a la unidad que nosotros tenemos y al análisis que nosotros estamos haciendo, a la unidad de observación y al análisis que nosotros estamos haciendo en nuestra observación. En este caso, es determinar la frecuencia del llanto de Maggie Simpson. Protagonista, a quien nosotros vamos a observar, que es Maggie Simpson. Entonces aquí no quiere decir que nosotros vamos a llenar 3 y 4 líneas en nuestra observación. Lo colocamos aquí de ejemplo, pero esta observación debe ser robusta. Cuando nosotros utilizamos el diario de campo o el registro narrativo, es donde nosotros como psicólogos plasmamos todo lo observado, pero de una manera organizada, que tenga un hilo conductor. En este caso, por ejemplo, Maggie gatea hasta donde está Firulai, el perro de la familia, el perro ladra y Maggie se asusta, ante lo cual ella llora. Después de un minuto de llanto sin tener atención de Homero, se calma y juega en el piso de la sala con su juguete. Homero se da cuenta que Maggie está en el piso, la toma para ubicarla en la cuna, ante lo cual Maggie llora de nuevo. Esto es un registro narrativo. ¿Qué espero para los aprendientes que escojan esta herramienta con registro? Que sea grande, robusta, que se llene, que sea bien utilizada, que la persona, el aprendiente que utilice esta herramienta, la utilice para plasmar todo lo que observó de una manera organizada, que tenga un hilo conductor. Ojo, que nosotros como psicólogos tenemos un lenguaje, un metalenguaje como tal. Entonces es importante que ustedes, por eso les decía al inicio de nuestra web, es importante que ustedes lean de una manera respetuosa, de una manera clara, todas y cada una de esas lecturas orientadoras que les compartimos, que están ancladas a esta primera parte de nuestro curso, ¿cierto? A ese primer resultado de aprendizaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso les va a dar las herramientas para que ustedes tengan la información necesaria para diligenciar cada uno de estos herramientas de registro o de plasmar la observación. Bien. Comentarios, si corresponde algún comentario, es importante diligenciar esta parte del registro narrativo. Su comentario, la frecuencia del llanto de Maggie es de 2 veces en 1 hora. O sea que nuestro muestreo de tiempo fue 1 hora. Escala de apreciación. Entonces, ahí vamos a seguir. Yo puse un ejemplo, que es la película de los Simpsons. Entonces, ¿a quién vamos a observar? A nosotros, a Bart Simpson. Aquí nosotros hacemos una pregunta, que es con lo que nosotros, aquí en esta parte nosotros debemos hacer una pregunta que nos va a orientar, una pregunta orientadora que nos va a orientar nuestra observación o la conducta que nosotros vamos a observar. Entonces, aquí miramos las diferentes conductas. Estamos observando a Bart Simpson en su escuela, en su aula de clase, y colocamos las conductas que nosotros observamos en esa hora de observación. Entonces, ¿cuántas veces no presta atención? Si se aísla en clase, si no hace tareas. Entonces vemos diferentes, digamos, como conductas. Estas son las conductas y las veces en que se pueda desarrollar esa conducta. Entonces, nunca tiene, digamos, una calificación de 1, rara vez de 2 a 3, a veces tiene una calificación de 4, a menudo de 5 a 6 y 7. Eso, entonces, digamos que borramos nosotros. Vamos a ver. Entonces, en esa hora de clase, no presta atención cuántas veces. Nosotros lo estamos observando.
digamos que siempre 5 veces, perdón, 7 veces. Se aísla, vamos a decir que se aísla rara vez, 4 veces. No hace tareas siempre 7 veces. Y así va a quedar nuestra escala de apreciación de las conductas que nosotros observamos de básicos. ¿No? Registro de conducta. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar la observación. Digamos que nuestro observado es Homero Simpson. Las conductas es tomar cerveza, ver televisión, pica la nevera y se distrae. Esas son las conductas. Y las situaciones las podemos dividir en horarios del día. O puede ser el mismo franja de horario, puede ser en la mañana, pero las podemos dividir por horas, ¿ya? De 8 a 10, de 10 a 12 y de 1 a 3 de la tarde. Listo, entonces. Aquí, como les decía, vamos a colocar nuestras conductas. Entonces, toma cerveza en la mañana, se levanta, en la mañana toma cerveza, no, en la mañana no toma cerveza. En la noche toma cerveza, cuando está cenando. Listo. Vamos a poner una X aquí bien grande, que él toma cerveza. En la noche cuando está cenando, toma cerveza. Bien. Ve televisión en la mañana antes de irse para la planta, pero también a mediodía cuando va a descansar, pero también en la noche cuando se va a acostar en su habitación. Pica la nevera, Homero siempre está antes de acostarse, pica la nevera, pero también a mediodía, bueno, no porque a mediodía está en la planta, ¿cierto? Pero en la mañana al levantarse, pica la nevera. Y se distrae siempre, pero vamos a decir que él se distrae porque los que han visto, los que hemos visto en la serie de Los Simpsons, nos damos cuenta que siempre en Springfield ocurren accidentes porque él se distrae, ¿cierto? Y que la mayoría de las veces le toca él, pues, trabajar en la noche y que ocurren accidentes porque él se distrae. Entonces, en el momento que él le toca trabajar en la tarde-noche, él se distrae y ocurre un accidente. Ese es el registro de conducta. Matriz de interacción. Eso se utiliza cuando nosotros vamos a plasmar la observación de una interacción de dos personas. Aquí colocamos el día y la hora en que nosotros vamos a observar. Vamos a observar la interacción de Homero y Marge. Entonces, aquí colocamos las conductas de Homero, ronca y romántico, botonería, ¿cierto? ¿Y qué produce en Marge? Nuestro observador principal es Homero. ¿Y qué produce en Marge? En Marge, la observación. ¿Qué produce en Marge? Esa conducta. Entonces, si Homero ronca, a Marge ¿qué le da? Le da ira. Esa es su respuesta. Si Homero es romántico, en Marge produce ternura. Si Homero es glotón en Marge, ¿qué se produce? Produce ira, le da rabia que te consume. Y nosotros aquí hacemos un recuento de cuántas conductas se producen o qué respuestas se tienen de la conducta que tiene Homero con Marge. ¿Bien? Mapa de conducta, esto lo utilizamos, pues no necesariamente tienen que hacerlo así, ustedes pueden hacer un bosquejo si lo que ustedes van a observar es en la oficina de ustedes, entonces pueden dibujar la oficina como donde queda el escritorio del jefe, donde está la oficina del director del pronto de la empresa, donde queda la oficina del jefe o jefa inmediata que ustedes tienen, donde está la cafetería dentro de la empresa, donde están en los baños, donde está el, el, el parqueadero. Entonces, aquí nuestro observado es el señor Burns. Entonces, nosotros le podemos poner emoticones, podemos utilizar. Ahí sí los invito a que sean un poco creativos frente al desarrollo. Yo he recibido en anteriores oportunidades muchos
aprendientes que han utilizado, han dibujado su casa, que han dibujado su sitio de trabajo, que han dibujado un parque y que han utilizado emoticones como caritas felices, caritas tristes o diferentes temas, o estrellitas. Pues. Ustedes pueden utilizar, no necesariamente tienen que hacerlo en Excel, lo pueden hacer en cualquier, pueden utilizar Word, pueden utilizar Canva, pueden utilizar cualquier herramienta para plasmar si van a utilizar el mapa de conducta. Entonces, aquí cogimos como ejemplo el señor Ben. Entonces, una estrellita es si él dialoga. Un solecito, perdón, una estrellita si él vigila. Una estrellita si él dialoga y una banderita si regala. Entonces, cuando el señor Ben está en la oficina, ¿qué hace? Está vigilando. Los que han visto Los Simpsons se dan cuenta que él siempre está en su oficina, en esa ventana grande que tiene, y está así siempre parado al frente de la oficina mirando a la planta, ¿cierto? Cuando está en el parqueadero siempre está vigilando, cuando está en el baño está vigilando y en la área nuclear, en el área nuclear está vigilando. Cuando está en su oficina, el señor Bell puede estar también en la oficina, puede estar dialogando con quien dialoga él, con Smith, que es su asistente. Siempre con la única persona que él tiene buen diálogo es con él. Cuando está en la oficina de Homero, cuando llega a la oficina, está regañando. Y así sucesivamente ustedes le van colocando los lugares, los lugares y en cada uno de los lugares van colocando la conducta que hace nuestro observado dependiendo del sitio donde se encuentra. Los códigos de categoría nosotros los definimos de esta forma. Existe un estilo, puede ser una orden directa, puede ser un grito o puede ser que se ignore, y una conducta individual y una social. La conducta individual puede ser obedecer, desobedecer, y la conducta social es hablar y abrazar. Aquí nuestra observada es Lisa Simpson. Entonces, si Lisa Simpson le dan una orden directa, ¿ella qué hace? ¿Cuál es ese estímulo que va a tener Luisa si tiene una orden directa? Pues ahí nosotros hablamos que si ella tiene una orden directa, la están regañando, le están diciendo cualquier cosa, ella lo que va a hacer es obedecer. Entonces lo ponemos aquí. Sí. Si Lisa Simpson, vamos a ver, ¿dónde habla Lisa Simpson? Digamos que si nosotros tenemos una conducta que es hablar, una conducta social, hablar. Si nuestra conducta social, discúlpenme, si la conducta social, el estímulo de ella es hablar, pues nosotros la vamos a encontrar que muchas veces ella es muy expresiva, siempre está diciendo lo que piensa, siempre está dando la información que corresponde. Entonces, eso es este código de categoría. Preguntas hasta el momento. No, ninguna, profe. Hasta el momento todo está bien. Perfecto. Como tal, tenemos que, digamos, realizar todos los anexos para poder hacer, digamos, la observación. No. Solamente deben utilizar una sola herramienta. Una sola herramienta. No van a utilizar todos los anexos. Van a utilizar una sola herramienta entre diario de campo, escala de apreciación, registro de conducta, matriz de iteración, mapa de conducta, código de categoría. Una sola herramienta van a utilizar ustedes para registrar su observación. Deben escoger una dependiendo de lo que ustedes van a observar, porque si lo que ustedes van a observar es una iteración de 2 personas o de 3 personas, pues la ideal o lo que corresponde sería utilizar la matriz de iteración. Listo, tutora, muchas gracias. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Tutora, buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, buenos días. Le iba a preguntar anteriormente, en el primer momento que dio la oportunidad, pero no pude. Yo estoy cerca de una parte donde hay bastantes bancos. Entonces quería preguntarle si eso me sirve y si en este caso es como de una observación de interacción, ¿sí?
No escucho. Perdón, tú me hablas de un sitio particular que es el banco. Sí, En el banco sí. en el banco tú puedes observar, bueno, ya tenemos el contexto que es el banco, el sitio, el banco. Ahí en el banco tú puedes observar a una persona que entra a pagar el recibo de la luz o su crédito hipotecario. Entonces tú te vas para el banco muy juiciosa, te sientas en una de las sillas y revisas, comienzas a mirar qué personaje o qué persona es objeto de observación. De pronto, tú sabes que cuando uno está en el banco y se siente solo, comienza a hablar solo, comienza a pensar en que, ay, Dios mío, me toca pagar y entonces yo pago el crédito y ahora no me va a quedar para comer y no sé qué, bueno, tantas cosas que pueden pasar. O tú puedes observar a la cajera cuando siga, siga, está diciendo que siga y está estresada porque tiene la cola es inmensa y entonces le va a tocar este, el cruce o bueno, todo lo que pueda suceder después de tener recibir tantas personas y tantas consignaciones. Entonces, entre más reciba consignaciones, pues ella se va a sentir más abrumada porque el arqueo de caja va a ser más difícil. Entonces, va a estar estresada, cansada, sus expresiones faciales, la forma de comunicarse con el compañero cajero del otro lado. Bueno, hay tantas cosas que tú puedes estar observando dentro de ese medio ambiente que se desarrolla en un banco, las interacciones de una y dos personas, la mamá que va con dos niñitos, pero el peladito no deja de molestar en el momento está pateando al que está delante de la fila, o el que se quiere colar porque la cola está muy alta, muy larga, pero él se quiere desocupar y es vivo y se quiere colar, entonces se presenta una discusión porque mira que se está colando. Tantas cosas que nosotros podemos observar dentro de un banco, de esa dinámica y de ese mundo que se puede desarrollar dentro de un banco. Profe, pero dentro de esa dinámica que voy a hacer, tengo que ir a observar durante un tiempo determinado, ¿cierto? Claro, un muestreo de tiempo. Y ahí cuando hablamos de muestreo de tiempo, estamos hablando de que tú debes escoger 1 hora, 2 horas, 3 horas, una semana, pero la franja de 8 a 12, eso dependiendo de ti y de lo que te dé la observación, ¿ya? Porque a veces hay observaciones que tú dices, bueno, yo voy a observar a la dinámica como la compañera que habla de que ella va a observar cuando los niños los llevan al colegio, ¿ya? Esa dinámica el que el papá lo deja, entonces ya ella va a observar, digamos, que dure 3 días o 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, observando a el niño rubio de ojos claros, que no sabe el nombre, pero es un niño rubio de ojos claros, que todos los días lo llevan en un carro Mazda tal. Entonces lo va a observar, él todos los días azota la puerta, pero entonces lunes y martes azotó la puerta, pero el miércoles y jueves, porque es que eso está anclado a que lunes y martes él tiene matemática y a él no le gusta matemática, ¿ya? Y eso es mucho más allá de una observación. Ahora lo que vamos a hacer es una observación científica. Entonces de pronto vamos a ir mucho más allá que lo observar, y va a haber un contexto mucho más allá cuando nosotros estamos haciendo el quehacer, como estamos desde el rol de nuestro quehacer psicológico, que lo primero que vamos a hacer es una observación, ya después una entrevista, ¿cierto? A nuestro paciente, ¿cierto? O a la persona que nosotros estamos observando, ¿cierto? Entonces, pues hasta ahí vamos a llegar en esta primera parte, que es la observación. Compañera va a revisar porque le parece muy interesante observar al muchacho cabello rojo de ojos claros que lunes y martes él llega disgustado, azota la puerta del carro donde lo llevan, del papá, y el papá todos los días le dice, no me tires la puerta, me la vas a dañar. Pero resulta que miércoles y jueves él cierra la puerta con más decencia o no la azota porque es que eh, miércoles y jueves le toca dibujo y él llega de mejor ánimo, ¿ya? Ah. Entonces todo está en claro, todo es un hilo conductor en psicología. Bueno, tenemos dos Gracias, manitos. profesora, por la excelente explicación que me dio. Bueno, gracias a ti. Bueno, tenemos a Diana y Emilce.
Hola, Diana. Hola, Diana. Bueno, Emil. Profe, qué pena, me estaba molestando el micrófono, disculpe. Diana. Listo, Diana. Buen día, instructora, buen día, compañeros. Instructora, una pregunta. Digamos que en el caso de que yo, pues digamos, tengo en mente visitar un centro comercial, un restaurante donde hayan familias, en la dinámica de la familia, pero como estos son, digamos, ocasionales. Entonces, el lapso de tiempo que yo podría observarlo, pues es el tiempo que la persona dure dentro del establecimiento, digamos, 1 o 2 horas. Sí. En ese caso, digamos, podría incluir varias, o sea, diferentes observaciones, por ejemplo, una observación durante esas 2 horas a una familia X, luego a otra familia Y y eso, o solamente me enfoco en una. No, porque te tienes que enfocar en un sujeto, por eso hay una observación. Ahí dentro de la observación o de la planeación de la observación como tal, hablamos de situaciones, sujetos, tiempos, ¿ya? Entonces, un sujeto es la persona que tú vas a observar. Tú no puedes observar hoy, sí podrías, pero en este tema particular y en este registro o en esta actividad nos tenemos que centrar en un sujeto, ¿ya? Ya sea un niño, un papá, una mamá, porque si nos ponemos a observar una dinámica de todas las personas o de todas. Hola. No se escucha Hola, nada. hola, se me volvió a ir la señal, pero ya estoy aquí. Bueno, Sí. listo. Entonces, digo, si nosotros nos tenemos que centrar en un sujeto o en un grupo de sujetos particulares, ¿ya? Para nutrir nuestra observación, porque nosotros si nos ponemos a observar, que se ven, sobre todo en psicología social, en que nosotros vamos a observar la dinámica de todas las familias que van al centro comercial andino de 10 a 12 todos los domingos, ya se nos vuelve una observación más grande. Y tendríamos que utilizar muchas más herramientas para plasmar, o diferentes herramientas para plasmar nuestra observación. Particularmente, por ejemplo, si vamos a utilizar un registro de diario de campo, entonces, familia 1, ¿cuál es la dinámica? Pa, 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 pa. Familia 2, ¿cuál es la dinámica? Pa, 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 pa. Familia 3, ahí llevaríamos 3 registros. Si vas a observar 5 familias, son 5 registros que tendrías que hacer. ¿Entiendes? Sí, profe, muchas gracias. Claro, que si tú lo quieres hacer, pues bienvenido, porque sería una actividad mucho más nutrida, mucho más interesante de leer y serviría, digamos, como modelo para futuros actividades dentro del curso de observación y entrevista. Será muy interesante entender, leer em, la observación de la dinámica de las familias del el centro comercial andino los domingos de 10 a 12. Bueno, no sé si Emilce todavía tiene alguna pregunta, o fue que se le quedó la manito alzada. Tutora y compañeros, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Tutora, pues con relación a lo que las compañeras anteriormente preguntaban, uno tiene que enfocarse en su entrevista en una persona, en un objetivo, digamos, por lo menos llevamos al banco que decía la compañera que de pronto la tutora daba el ejemplo de la señora que tenía los hijos y eso, pero es que si yo voy hoy, voy a ver una situación, si voy mañana voy a ver otra, entonces el tiempo es el que disponga yo hoy, por ejemplo, de una Sí, hora. porque si tú tienes la posibilidad de, bueno, hoy voy a desarrollar mi actividad, entonces te vas para el banco. Vamos a seguir con nuestro ejemplo del banco. Te vas para el banco. Tú lo primero que tienes que hacer es sentarte en el banco y comienzas a revisar qué sujeto sirve para nuestra actividad. Es sujeto de observación, porque vamos a encontrar jóvenes, vamos a encontrar adultos mayores, vamos a encontrar amas de casa, vamos a encontrar personas que tienen el tiempo corto, entonces comienzan, lista,
esta fila no avanza, o hay personas que se toman su tiempo porque son pensionados y lo más interesante que van a tener en el día, digamos, es ir al banco a pagar los servicios. Entonces, se toman su tiempo. Vamos a encontrar personas que van a pagar con monedas, porque les tocó sacar el cochinito para poder pagar. Diferente. Vamos a encontrar amas de casa que llevan los niños porque no tienen con quién dejar, y entonces el niñito está tratando de subirse, tratando de molestar, tratando de no sé qué, y están desesperadas porque tienen que devolverse para hacer el almuerzo, pero el banco está, la cola está inmensa. ¿Sabes qué Eh, lugares son interesantes para observar? Las EPS. Ahí encontramos muchas situaciones que no son objetos de observación. Entonces, llegamos a ese sitio, lo primero que vamos a hacer, no vamos a de una vez a diligenciar la planeación de la observación, sino que buscamos el sujeto observable o el grupo de sujetos observables o la dinámica entre dos personas, porque también de pronto no sea interesante nadie de la cola, sino que sea interesante uno de los cajeros, ¿ya? O el jefe de cuenta, o el gerente de la sucursal, porque nos damos cuenta que él cada rato sale a regañar a la secretaria o asistente. Entonces, lo que vamos a hacer primero es digamos, como una especie de observación observación primaria. ¿A quién no puedo observar? ¿Qué sujeto puedo observar o qué sujetos puedo observar? Y qué es interesante para observar. Y de ahí que ya escojamos, entonces nos centramos. Bueno, lo voy a observar, él va a durar aquí media hora. Entonces me voy a sentar y voy a comenzar a observar. Como no es participante, él no sabe que nosotros lo estamos observando, debemos estar observándolo sin que él se dé cuenta, porque si él se para, si se mueve, si no sé qué, y estamos detrás de él, si se fue para allá, si se cambió de silla, nosotros estamos, entonces el muchacho va a decir o la persona, bueno, ¿y tú por qué me estás siguiendo? Y entonces en ese caso nosotros tenemos que decirle que es una actividad académica, que tú eres estudiante de psicología de la universidad y te tocaría entonces hacerle firmar el consentimiento informal. ¿Bien? Doctora, una pregunta. En ese lapso, por ejemplo, yo me siento ahí y esa persona dura 15 minutos, 10 minutos. ¿Ese sería el tiempo que yo cuento para mi observación? Sí, ese sería el cuento que pero ojo, en 15 minutos tiene que, si es tan cortica la observación, tiene que ser alguien que te nutra tu producto académico, que te nutra tu producto académico, porque en 15 minutos puede que no suceda algo interesante, tan interesante que sea objeto de observación, ¿ya? O puede que sí. Pero doctora, lo que pasa es que en esos espacios a veces, pues, por mucho que se demore, será 15 minutos, entonces tendría que pronto No, fijar mi no, observación en el cajero. no necesariamente. Hay 15, pues de pronto estás viviendo al lado de un banco donde la gente casi no vaya o que sea ágil los cajeros y demoren 15 minutos, porque normalmente cada vez que yo voy al banco me demoro 2 y 3 horas, porque siempre lo encontramos Yo vivo, lleno. sí. Yo vivo, pues, es un pueblito, entonces, pues, no es así como muy atractivo. Entonces, Gente. exacto, entonces no vayas al banco. Ve a otro lugar donde sea más nutrida, donde tú encuentres conductas que sean observables, que te nutran en la actividad, no necesariamente. Pusimos el banco como ejemplo, pero un banco donde pueda tardarse la gente bastante y donde nosotros encontramos un objeto que te genere una observación y que sea interesante observarlo. Pero si tú te vas para el banco y en el banco lo único que va a durar son 3 minutos porque casi no entra nadie, pues ahí no es interesante hacer la observación ahí. Entonces mejor vete para el río o vete no sé, otro lugar. En la iglesia también se puede uno observar, un parque, eh, algo, algo que sea, por eso tienes que buscar un lugar donde exista, pues estamos hablando de lugares por fuera de tu casa o lugares donde la estación de policía
están dando ahí en el chat, encontramos, mira, están dando la alcaldía, la estación de policía, sí, el centro de salud, cuando hablábamos del centro de salud, las GPS, también lugares donde se permitía a realizar una observación bien interesante. Profe, también quiero darle, disculpe que hable así interrumpidamente, quiero darle opciones a mis compañeros que también donde nosotros practicamos actividad física, que están los Ujú, parques, y ujú, nosotros encontramos a las mismas personas casi diariamente. ujú, ujú. Así es. Bueno, ya son las 10:31. Ya voy a contestar 2 preguntas más para dar por terminado nuestra primera web. Recordarles que vamos a hacer un CIPAS también, donde estaremos abordando nuevamente el desarrollo de la actividad número 1. Esa primera actividad, ese primer CIPAS va a estar liderado por nuestra profesora Orfa. Estaremos enviándoles la invitación pronto por los diferentes canales de comunicación que tenemos con ustedes y nos va a reforzar el desarrollo de de esta segunda actividad. Recordarles también que existen canales de comunicación, todos y cada uno de los tutores que conformamos la red del curso de observación y entrevista. Tenemos grupos de Teams eh, que nos permite tener una comunicación constante, sincrónica con ustedes y nos permite a través de despejarles las dudas. Los que están conmigo, los invito, ya les he compartido por mensajería interna, por correo institucional, ese team para que se anexen al grupo de team y podamos estar ahí de manera sincrónica, resolviendo cada una de sus inquietudes. Entonces, no siendo más, esperamos que esta primera web les haya permitido adentrarnos en lo que es el curso de observación y entrevista. Este curso es metodológico, fundamental para todo el quehacer, la construcción del conocimiento como futuros psicólogos. Y la observación y la entrevista son las primeras herramientas que tenemos los psicólogos para hacer nuestra labor como tal. En cualquier contexto, ustedes van a utilizar la observación y la entrevista. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Bendiciones a cada uno y vamos a estar muy atentos por los diferentes canales de comunicación que tenemos activos para el desarrollo de nuestro curso. Voy a dejar de compartir y de grabar. Muchas gracias, hasta luego. Luego, Es buen día. feliz tarde.